tardes, bienvenidos. Siempre me gusta hacer un pequeño resumen de las actividades de Cauce. Digo que volvemos a la Casa de la Huelga porque estuvimos en el Teatro de la Felguera hablando de la reforma laboral, estuvimos en el Entrego presentando el libro de Aitana y ahora volvemos a nuestra casa. La verdad es que con bastante éxito en los dos teatros. Es una de las misiones de Cauce, trasladar la cultura, las actividades sociales, políticas, económicas por la cuenca, ¿no? Y hoy estamos aquí otra vez, además estamos muy bien porque estamos con calefacción, cosa no habitual, y eso es muy importante. Tenía un profesor en la facultad, hace muchos años, que cuando queríamos ventilar la clase nos decía, no, que vale más calor marrano que frío sano. Y bueno, ya sé que estamos en otra época, pero era lo que tocaba en aquel momento. Muchísimas gracias, concejala de Cultura, Pamela, por estar aquí, y por supuesto a Ricardo y a José Ignacio, ¿no? Dejadme que os diga dos o tres reflexiones que estuve haciendo estos días para presentar esta mesa y a este autor, que para mí es un auténtico honor y no es una frase, es verdad. La realidad supera la ficción. Hace 48 horas, no sé si visteis la noticia, las unidades de atención temprana de Asturias, concretamente la del área 4, dijo exactamente que los problemas de lenguaje de los niños saturan los centros de atención temprana, que la pandemia incrementa los problemas de comunicación en los más pequeños, que el inicio tardío del habla se está instaurando, que hay problemas de comunicación de los niños con los padres, que lo hacen sobre todo de manera visual. Y la directora de la unidad de atención temprana del área 4 dijo una frase que la apunté porque me parece muy interesante. Dijo, estamos en una sociedad que es más visual que auditiva por el uso de las pantallas y posiblemente esto sea la nueva pandemia. Ricardo Menéndez Salmón, el otro día dos compañeros de Cauce y yo estábamos viendo un poco el libro y yo les decía, ¿y yo qué digo? Y decíamos que, es un autor, es un autor muy crudo, ¿no? Incluso a veces inclemente y descarnado. Pues no es verdad, porque lo que os acabo de decir es lo que nos va a contar en Orda. La realidad es esa, porque la realidad es cruda, porque cuando la cocemos mengua y ya no es la realidad. Entonces nos va a hablar de eso, de la dificultad de comunicación, de la pérdida de fuerza, de valor de la palabra, de la tergiversación de la palabra, del mal uso de la palabra, de todo eso es de lo que se va a hablar, del uso inadecuado en que nos va transformando las tecnologías. Yo esta mañana de 8 a 3 estuve haciendo un trabajo, que recuperé otra vez el trabajo de médico jubilado, estoy en un equipo de COVID y no conozco a ningún compañero. Nos hablamos desde hace mes y medio por Teams. Bueno, aunque esté mal decirlo, pues somos muy eficaces. A la 1:30 habíamos llamado a los 809 positivos de hoy. Aprovecho para daros el dato de hoy. Ya estaban todos llamados. Pero no nos conocemos, solamente lo hacemos por Teams. Bueno, es lo que hay, ¿no? No sé si es lo que toca. Pero sí quiero deciros dos cosas para terminar, y sobre todo a Ricardo, ¿no? Corre por ahí un meme de José Saramago, es un país al que quiero muchísimo, Portugal, y no sé si lo viste, está sentado tranquilamente como es él y dice, pois, há muita gente que diz que tem que fazer esporte, mas ninguém diz que tem que ler. Es verdad, ¿no? Pero es que nuestro autor, el 13 de noviembre de 2021, en La Nueva España, dijo una cosa que a mí me parece sencillamente deliciosa. Dice, leer novelas va contra la velocidad. Es un arte lento de construir, de ejecutar y de degustar. Es echar el freno. No descarto que oponerse a la idea de progreso pueda ser un elemento de salvación. Yo creo que es muy importante. Y voy a terminar pidiéndote una cosa, Ricardo. Bueno, es más, te voy a hacer un nombramiento. Vas a salir de aquí con un nombramiento. Mira, yo vengo del mundo de la gestión sanitaria y la verdad es que los gestores sanitarios somos muy pragmáticos, muy vulgares, lo reconozco. Tenemos una intelectualidad muy elevada, pero bueno, somos muy prácticos. Para nosotros los jefes de mantenimiento de un hospital o de un centro de salud no son fundamentales, son esenciales, porque si se nos para un ascensor, tardamos más en bajar los pacientes a quirófano.
Entonces yo quería pedirte un favor, quería nombrarte jefe de mantenimiento de la palabra del Parlamento, para que la cuides, para que cualquier cosa que estropeen, a ver si la puedes arreglar. Y entonces, bueno, ya sé que no es un gran título, pero oye, yo te lo otorgo y me gustaría que fueras el jefe de mantenimiento de la palabra del Parlamento. Y por si te ayuda, te recuerdo esa carta que le escribe Don Quijote a Sancho, dice: y has de advertir, amigo Sancho, que a veces hay que ir contra la humildad del corazón, que aquellas personas que están en graves cargos tienen que ceñirse a ellos y olvidar su condición. Pero no la olvides y defiende la palabra. Te lo pido, por favor. Sin más, te cedo la palabra, la herramienta concejal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Agradecer a Cauce una vez más la organización de este acto. Agradecer también al autor, Ricardo, que ya ha estado en varias ocasiones en Langreo. Y nada, poco más que comentar. Voy a dar un poco mi opinión personal sobre la obra de Ricardo, que bueno, creo que es de sobra conocida por todos. En mi opinión es una obra que es muy vibrante, muy emocionante, que además bueno, son lecturas ágiles, pero que dejan un pozo importante a nivel de pensamiento luego para procesarlas, digamos. Y bueno, cuando leí hace ya bastantes años La ofensa, quedé muy impresionada. Fue una obra que cambió mi manera de percibir la literatura en ese momento. Y bueno, expectante para tener en mis manos la obra nueva de Ricardo y bueno, y disfrutar una vez más de su manera de escribir, que personalmente me parece brillante. Y nada más. Le devuelvo la palabra. Sí, pues nada, ya sabéis que la propuesta que hacemos es que José Ignacio, también habitual de Cauce, al que le agradecemos enormemente que esté aquí, pues va a establecer un diálogo con Ricardo acerca de Horda, que no una interpelación, ya en términos parlamentarios, aunque yo creo que la interpelación es de las fórmulas, por lo menos, que más deja hablar al autor. Pues cuando queráis, la palabra es vuestra. Sí, pues nada, muchas gracias porque estamos... Tenemos que hablar aquí, me parece. Sí. Sí. Vale. Pues nada, pues muchas gracias a Cauce por invitarme a estar aquí una vez más hablando con Ricardo, que siempre es un honor, y además es un honor que no por repetido, como dije alguna vez, disminuye, ¿no? Sino todo lo contrario, cada vez es mayor. De hecho, estábamos comentando antes que él y para él ya es casi un rito pasar por aquí, por la Casa de la Buelga, o a veces por el Antonio Vega, para presentar sus novelas. Ya el acto con Cauce ya es un rito más en su producción literaria. Y de hecho, estaba calculando yo, más o menos hace 5 novelas. Para mí también es un rito presentarlas, y presentarlas habitualmente, además en diálogo con él, con un segundo dialogante, ¿no? Que es Pepe Parejo, que hoy está a 1000 kilómetros con cuidados familiares y no puede estar aquí. Así que la habitual pareja de poli bueno, poli malo que le interroga, pues ahora solo queda con el poli malo en todos los sentidos. Y lo siento por el respetable y por el propio Ricardo, ¿no? Entonces, bueno, situado esto, pues a Ricardo, pues ya digo, como ya es un rito que esté aquí, todo el mundo lo conoce, todo el mundo ya pues conoce buena parte de su obra, porque al menos asistió a presentaciones en estos actos. Y lo único que quería reseñar es cómo en su obra, tras la famosa trilogía del mal, que
que lo sitúa en el panorama nacional de las letras en una posición preeminente, pues cambia poco después, tras una pequeña transición con Medusa y otra novela, pues cambia a un nuevo género, ¿no? que lejos de contar historias particulares, pasa a adoptar un enfoque mucho más general desde planteamientos pues, que podríamos calificar como distópicos, ¿no? La gente suele calificar como distópicos, aunque con muchísimos matices, ¿no? Porque evidentemente a Salmón en ninguna de sus novelas le interesan demasiado los aspectos técnicos de la distopía e incluso procura adoptar, como es en este caso en Horda, lugares sin espacio y tiempo concretos, de tal manera que no haya tampoco necesidad de hacer proyecciones sobre el desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, ¿no? Nos encontramos en esa situación, ¿no? Con el sistema comienza este tipo de enfoque universalista, global y podríamos decir distópico, y tras el breve digamos remanso de hace un año de una triste memoria, ¿no? Pues vuelve otra vez al género, ¿no? Al género que había cultivado tanto en el sistema como en su siguiente novela, en Homo Ludit, ¿no? En este caso, aquí aparece muy claramente elementos que estaban también en su etapa anterior, ¿no? Como el mal, por ejemplo, ¿no? Las diversas formas del mal en el mundo, etc. ¿Significa de alguna manera esto un intento de recuperar temas anteriores también para ese enfoque universalista, distópico, etcétera? Bueno, buenas tardes y gracias por hacerme sentir en casa una vez más. Es cierto que años y años también acudo a esta parte de Asturias y siempre me siento muy bien acompañado, y son muchos años y muchos afectos los que se van labrando en este cauce, ¿no? Nunca mejor dicho. Dicho esto y enfocando ya en las palabras de Nacho, yo no, más que de recuperación, creo que no es una recuperación porque nunca se ha perdido el estímulo por parte del autor de merodear en torno a esos temas que mencionas, ¿no? Es cierto que ha podido cambiar la encarnadura, pasar de historias más reconocibles, con un aquí y una ahora, o con un mapa y un tiempo, como podría ser La ofensa, la Segunda Guerra Mundial, o El corrector, los atentados de Madrid, frente a libros más, bueno, menos diáfanos en ese sentido, como Sistema, donde todo transcurría en un lugar y un espacio, bueno, no del todo, donde el cronomapa era más lábil, ¿no? Más. Pero en realidad los intereses que informaban todos los libros vienen siendo los mismos desde el inicio y creo que continuarán siendo los mismos mientras yo tenga fuerzas para la ficción, ¿no? Además, creo que esto de alguna manera abunda en una idea que para mí es muy querida y que leí siendo muy chaval en un libro que para mí es decisivo, que es El hombre rebelde de Camus, ¿no? En El hombre rebelde Camus dedica unas páginas hermosísimas a la novela, la que él considera una de las grandes expresiones de la democracia humana y una de las grandes expresiones de la plasticidad humana, pero para recordarnos que, aunque esa plasticidad nos define, también los temas a los que nos acercamos son muy pocos en realidad, ¿no? Y lo que él defiende un poco en ese texto, obviamente hablando en clave personal, es que, bueno, cada autor encuentra sus temas muy pronto, esos 2, 3, 4 temas que le van a convocar el resto de su vida, y todo su trabajo como creador es una especie de deambular en torno a
a esos núcleos emocionales o intelectuales que le convocan. Lo que pasa que obviamente ese merodear cristaliza, ese deambular va cristalizando en frutos muy diversos. Yo, como tengo la mala praxis de escribir demasiados libros, debería haber escrito unos cuantos menos. Pues claro, este deambular se va encarnando en productos muy diversos, muy variados, incluso también en su aspecto casi físico, tangible, ¿no? Tú mencionabas, o por lo menos insinuabas, que me he movido entre libros muy breves, como puede ser Horda, una especie de cuento extendido, novela, digamos, italianos, o la nouvelle francesa, frente a obras de mucho más aliento, como podría ser el Sistema o incluso La luz es más antigua que el amor. Sí, en ese sentido lo habíamos comentado alguna vez y tú mismo decías que no era gratuito, ¿no? Como a partir de Medusa, en el 2012, ¿no? Pues pasas de una periodicidad anual de publicación, en la trilogía del mal, por ejemplo, sale una novela cada año, de novelas breves, de poco más de 100 páginas, a novelas que ya pasan de las 200, incluso de las 250 a veces, y la periodicidad pasa a ser de 2 años, ¿no? Sin embargo, esta novela efectivamente vuelve a la periodicidad de un año, ¿no? De un año tras la publicación de la memoria triste, y además vuelve a ser una novela breve, ¿no? De las más breves, de 120 páginas, ¿no? Entonces, ¿significa eso un tour de force de alguna manera, por intentar ver que el enfoque más universalista, en este caso casi panóptico, ¿no? Que tiene la novela, también se puede asumir desde la brevedad? O también, quiero decir, se puede asumir con pasión, aunque sea una pasión racional, puesto que en alguna entrevista vi que decías que era una de las novelas que habías escrito más rápido porque era casi una necesidad, ¿no? Sí, no creo que debamos establecer o sea, no creo que se pueda establecer una ecuación entre la longitud o cómo se concreta un texto en su extensión, y que el ánimo que lo ponga en marcha sea un ánimo local o más universal. Creo que se pueden escribir extraordinarios ensayos sobre la naturaleza humana de 80 páginas, como puede ser La muerte de Iván Illich, y maravillosos frescos sobre la historia humana de 1300 como Guerra y Paz, ¿no? Y seguramente las dos novelas, materializándose en productos, vamos a decir así, literarios completamente distintos, sin embargo puedes, creo, colocar las dos en una misma línea de investigación en que consiste ocupar un punto, un espacio en el tiempo, un determinado momento, en que consiste enfrentarse a la muerte, a la libertad, a la historia con mayúsculas que nos pasa por encima y nos contiene, etcétera, etcétera. No le doy demasiada importancia a la concreción de los libros. Desde ese punto de vista, sí se la doy desde el punto de vista del trabajo del escritor. Es muy difícil, es muy distinto trabajar en un libro que funciona un poco por acumulación, es una novela como El Sistema o como Molubitz, son historias que llevan un gran acarreo de trabajo, tienen muchas líneas de peripecia, hay muchos personajes en ocasiones, son novelas más digresivas, frente a textos como el que mencionaba antes Pamela o el que hablábamos ahora, ¿no? Donde el ejercicio es más de decantación, ¿no? Se trabaja restando al esclavo ese que está metido en el mármol, se elimina la escoria y se apunta de alguna manera a un centro bueno, que para el escritor es importante. Pero en los dos casos yo creo que el trabajo es el mismo. Yo creo que el trabajo del novelista, por lo menos en mi caso, casi siempre opera del mismo modo. Yo normalmente arranco de una idea que me cautiva por la razón que sea, que en ese momento, o porque me ha interesado siempre, o porque en ese momento me convoca, ¿no? Y de algún modo lo que intento es, en torno a esa idea, pues vestir esa idea con una peripecia.
Sí. Generar unos hechos, unos actos que permitan de algún modo adornar o afear, da lo mismo, esa idea núcleo que es la que me convoca. Ese ha sido siempre mi trabajo como creador, salvo precisamente en el libro anterior. Sí. Que al ser un libro donde la ficción no está presente, el libro sobre mi padre, No entres dócilmente en esa noche quieta, al ser una memoir, un libro de duelo, podemos decir así, me obligó, aun con las artes del novelista, a trabajar a la inversa. Arranqué de algo ya dado, la vida nuda, la vida bruta de un pequeño núcleo familiar, y de ahí fui decantando lo que era, bueno, sustantivo en aquella peripecia compartida, hasta llegar a una idea, ¿no? Que en aquel caso sería la idea de cómo la enfermedad, en este caso, puede ser una fuente tanto de oscuridad, por un lado, como en mi caso pudo ser una fuente de vocación, por otro. Que a la conclusión a la que yo llegaba aquel libro era que la enfermedad de mi padre estaba a la base de mi vocación de encontrar en la literatura un modo de decir el mundo, ¿no? Sí, bueno, para entrar un poco ya en la novela, bueno, la novela parte de una situación que está presente, que es la perversión del lenguaje y el vaciado de significado de las palabras, ¿no? Que lleva a, pues eso, a que se practique muchas veces un lenguaje sin sentido, ¿no? En este caso la respuesta, pues como dices, el ropaje, pues acaba siendo una rebelión infantil o infanto-juvenil, ¿no? que acaba proscribiendo el lenguaje y estableciendo una especie de dictadura icónica, ¿no? De dictadura de la imagen, etcétera, etcétera. Late aquí, por una parte, una crítica precisamente de cómo los medios audiovisuales, de alguna manera, ¿no? Y el bombardeo audiovisual en el que vivimos todos pendientes de pantallas está vaciando nuestra capacidad no solo de pensar, sino también de relacionarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Está creando una sociedad, digamos, absolutamente inhóspita como la que presentas en el libro. Y luego, por otra parte, aparte de la crítica, digamos, de los entornos icónicos y digitales, supone esto también, de alguna manera, una crítica a cómo todo esto está impregnando los modelos educativos, por ejemplo, en los centros, porque, quiero decir, porque no es gratuito que sean los niños los que se rebelan, ellos son las primeras víctimas de esa depaueración del lenguaje. Sí, de alguna manera entiendo que cuando yo buscaba eso, articular una historia que me permitiera reflexionar sobre estos temas, fundamentalmente sobre el vaciamiento del lenguaje, ¿no? Que creo que asistimos con singular crudeza quizás en las últimas décadas. No quiero decir que sea un fenómeno nuevo, creo que esta siempre es una tentación habitual. Allí donde hay un poder hay un intento también de manipulación siempre del lenguaje, y una de las formas de manipular el lenguaje es vaciarlo de sentido, ¿no? Porque al final eso va a repercutir en vaciar también a sus usufructuarios, ¿no? Lo que pasa es que creo que seguramente vivimos en una época donde todo esto se ha magnificado o se potencia o se hace más rápido quizás, y en buena medida creo que ello sucede por la omnipresencia, que obviamente en otras épocas no era tan evidente, de un antagonista a la palabra, ¿no? Un antagonista que en este caso es el discurso, y utilizo la palabra con todo el sentido, aunque pueda parecer paradójico, el discurso de lo icónico, ¿no? La avalancha constante de imágenes que nos rodean, la sobresaturación y la sobreexposición a un mundo que no necesariamente es mediado a través del discurso oral, ¿no? O del discurso escrito. Aunque luego es cierto, y eso también se puede hablar, que casi siempre necesita de esos discursos para ser explicado, porque si no, la experiencia que muchas veces tenemos es que las imágenes por sí solas pueden significarlo todo, que es lo mismo que no significar nada, ¿no? Efectivamente, que repercuta en el imaginario también educativo, pues es obvio. El
propio profesorado es el primer frente que se queja de que en muchos casos los sistemas educativos actuales le retiran incluso la palabra, como lo que ha sido siempre el instrumento de privilegio para interrogar al otro e interrogar al mundo, y en muchos casos lo sustituyen por otros mecanismos supuestamente que van a ayudar a convertirse en mecanismos de depósito, de transmisión de conocimiento, pero que, bueno, podemos sospechar que no siempre sucede, ¿no? Tú y yo lo hemos hablado en algún caso, más de una ocasión, la malhadada suerte de un saber como la filosofía en los sistemas educativos seguramente nos informa con mucha contundencia de cómo la palabra puede ser sospechosa para muchos todavía hoy, ¿no? Y cómo hay intentos por activa y por pasiva de retirar a la palabra como fuente de diálogo, como fuente de discusión y en definitiva como fuente que es capaz de generar lo que a todos debería interesarnos, ¿no? Que es la construcción de individuos críticos, ¿no? De personas que no acepten los principios de autoridad, que no acepten los criterios, los prejuicios aprendidos o transmitidos porque sí, etcétera, etcétera. Todo eso de alguna manera, y más cosas, está dado en esta novela, ¿no? Sí, bueno, de hecho, la sociedad que se configura a partir de la prohibición de la palabra, ¿no? Tanto escrita como hablada, pues claro, es una sociedad sin oradores ni libros, es una sociedad donde, por ejemplo, no hay representaciones teatrales, no hay periódicos ni radios, ¿no? Ni medios de comunicación de ningún tipo escrito, ni siquiera hay risa, ¿no? O sea, queda prácticamente exánime, ¿no? La risa, porque es imposible sin ese tipo de comunicación, ¿no? Porque lo único que existe es un bombardeo constante de imágenes que contamina incluso la ciudad lumínicamente, ¿no? Con pantallas continuamente emitiendo imágenes. Y en esa situación donde la imagen lo preside todo, donde no es posible, vamos, desaparecen hasta los animales de compañía, ¿no? Salvo esos monos chillones y sucios, ¿no? que andan por la ciudad. Entonces, en esa situación, en una situación tan deplorable, surge un personaje, ¿no? Él en la novela no hay nombres, igual que no hay un espacio definido ni hay un tiempo definido, tampoco hay nombres, que armado de tres elementos, pues se va a enfrentar un poco a la situación, ¿no? Armado de un libro que llega a sus manos, casi casualmente, de un mono, al fin y al cabo un recuerdo del origen, ¿no? Y armado precisamente de la risa, ¿no? Que es capaz de reconstruir de alguna manera a partir de esos elementos. Evidentemente no es un héroe, no es un héroe clásico, pero sin embargo es capaz, a partir de esos tres elementos, de intentar por lo menos buscar un sentido al mundo que le rodea, ¿no? En ese sentido, la sociedad que se configura recuerda mucho a la caverna platónica, ¿no? En cuanto que se está obligando a ver sombras, ¿no? Icónicas continuamente a todos, y él aparece como el esclavo liberado de alguna manera, ¿no? Porque para ser un filósofo solo le faltaría la vertiente política, ¿no? La vertiente ética y política, el regreso, ¿no? De alguna manera. Lo demás ya lo está buscando, ¿no? Ya está buscando una interpretación de esa realidad que le rodea para buscar un sentido. Entonces, se trata de configurar eso, un protofilósofo de alguna manera, a partir de ahí y de ver el mundo como caverna. El problema que plantea de esto, de todas maneras, es si el mundo, la sociedad, es la caverna, no hay un afuera. Claro.
Sí, puede ser una lectura entre muchas, ¿no? Cuando manejamos clichés, y utilizo la palabra clichés en este caso sin un ánimo peyorativo, tan acendrados, tan ligados a nuestra tradición, a nuestra cultura, a lo que nos ha conformado hasta llegar al lugar que hoy ocupamos, como los que en esta novela se prescriben de alguna manera, ¿no? Sí. Personajes, como tú bien dices, identificables con determinadas figuras. Incluso yo creo que hay algo quijotesco en él, Sí. ¿no? O sea que, obviamente, podría parecer de mano la antítesis del Quijote tal y como lo conocemos, pero si uno analiza un poco con más, a lo mejor con un poquitín más profundidad el personaje, piensa que el mono que lo acompaña puede ser una figura sanchopacesca, que la risa puede tener algo que ver con la bendita locura que le permitía a Quijote, a Alonso, pues liberarse de esas ataduras, ¿no? de esos lugares comunes del poder, y la idea de búsqueda que moviliza a él a lo largo de toda la acción, sobre todo en la tercera parte de la novela, yo creo que le sitúa en esta idea de viaje, que es el propio viaje quizás de todo protofilósofo, como tú has definido, ¿no? La filosofía es un viaje y el filósofo es un viajero, es un viaje sin final, o cuyo final todos lo conocemos, que es la muerte, y de hecho una gran y de las primeras tradiciones filosóficas sostiene la idea de que la filosofía no es otra cosa que un aprendizaje para la muerte. Bueno, de alguna manera, Horda también se puede leer en esa clave. Obviamente el cliché platónico de la dialéctica entre esclavos y personas libres, entre oscuridad y luz, entre quienes creen saber y quienes de verdad saben, está presente. Y como tú bien dices, faltaría quizás esa dimensión de regreso a la caverna para informar a quienes quedaron dentro de cuál es la verdadera realidad. Lo que pasa es que no hay un lugar al que regresar en Horda. A lo largo de su peripecia él encuentra ciertos cómplices que le van dando pistas, ¿no? Hay una mujer, que es la lectora, la reidora, la que le pone en camino precisamente de que puede haber una fuera del sistema muy mínima, pero puede existir. Luego encuentra a otro hombre en aquella ciudadela a la que llega, donde asiste a la entronización del nuevo Auriga. Y luego está el papel del mono, que para mí es fundamental en la novela, y que creo que es el personaje que quizás más ecos y más interesantes desde mi punto de vista despierta en Horda. Al menos para mí lo ha sido, ¿no? Tú hablabas antes de temor. Yo creo que el mono en Horda juega un papel también que tiene que ver con la nostalgia, en primer lugar, nostalgia de lo que fuimos, nostalgia del animal que un día fuimos, temor, efectivamente, del animal al que podríamos volver. Antes Tácito mencionaba la idea de progreso. Sí. A mí la idea de progreso me resulta una idea muy delicada de tratar, y no soy un creyente firme en el progreso. De alguna manera en Horda se sugiere la posibilidad de que el progreso no sea la única respuesta ni siquiera al movimiento histórico. Podemos pensar en que puede haber un movimiento involutivo. De hecho, el final de la novela es bastante ambiguo, no lo vamos a desvelar para quien no lo hayan leído. Pero hay más cosas en el mono. Yo creo que en este libro sobrevuela a quien tenga en la cabeza un texto, para mí uno de los textos más maravillosos que se ha escrito nunca, que es el Informe para la Academia de Kafka, ¿no? Lo que Kafka plantea en ese relato es algo maravilloso. Es la idea de un mono que, sometido a vejaciones por parte de un grupo humano, decide buscar una salida, y la salida es convertirse en humano. ¿Cómo? A través de la palabra. Yo creo que en Horda sobrevuela la idea de que si tú me pides una definición del ser humano, que es también una de las preguntas de la filosofía, ¿qué es el ser humano? El ser humano, dirá Nietzsche, es el animal que promete, ¿no? El ser humano, dirá Homero, es el animal, Hesiodo es el animal que come pan. El ser humano, dirá Italo Svevo, una definición maravillosa, es el animal que utiliza gafas, ¿no? Yo diría que el ser humano es el animal lingüístico.
es el animal que habla, el animal que tiene el lenguaje, ¿no? Y cuando al hombre le quitas el lenguaje, hay que preguntarse qué se convierte. Yo creo que esa es la pregunta central de hoy. Y del mismo modo que Kafka, por ejemplo, nos sugiere esta especie de paradoja del animal que progresa hacia la humanidad a través del lenguaje, de la conquista del lenguaje, para dejar de ser mono, adquiere el lenguaje y se convierte en hombre, y entonces es respetado en el relato, si tú te acuerdas. Sí, sí. Los hombres dejan de vejar al mono en el momento que saben que habla, que sienten que habla. Sí. Bueno, aquí hay un movimiento un poco a la inversa, ¿no? ¿Qué sucede cuando al ser humano, un ser humano por otro lado hipertecnologizado, sin embargo le quitamos la palabra? ¿Es la tecnología, nos mantiene a recaudo de la involución, la tecnología? ¿Nos garantiza un progreso en la tecnología, o si perdemos el lenguaje nos convertimos? Hay que cambiar también la propia definición de homo, ¿no? Sí. Sé que estoy diciendo muchas cosas, pero bueno, es por... No, bueno, me parece interesante algunas cosas que apunte. Vamos, de hecho, lo que acabas de decir me recordaba mucho un chiste del Roto, en el que bueno, dibuja un mono y dice precisamente el hombre retrocede del mono, ¿no? Y con respecto a la idea de progreso, ¿no? También que siempre efectivamente filosóficamente es muy cuestionable, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante a ese nivel también la novela, y de hecho bueno, la proscripción de la palabra lleva también de alguna manera a quienes la sufren a la imposibilidad del recuerdo, ¿no? Entre otras cosas porque los adultos seguramente temen tremendamente recordar el momento en que ellos también fueron niños, ¿no? Sí, bueno, ahí hay un mecanismo un poco claro. Tú antes dijiste una cosa interesante que a mí me gustaría subrayar. Yo cuando leo novela de anticipación, distopías, tal, suele haber un momento en el que desconecto, que es cuando me dan las explicaciones técnicas. Claro, claro. Hay un momento en el que, por ejemplo, en la ciencia ficción dura, de pronto pues el escritor se siente en la necesidad, que es absolutamente legítima, ¿no?, de dedicar 30 páginas a darte una lección de física cuántica, o a inventarse una máquina, o a explicarte el funcionamiento de una máquina que te permite entender por qué suceden las cosas que suceden en la novela. Pero esos momentos a mí como escritor me cuestan como lector y me cuestan como escritor. Bueno, yo para eso aquí me he inventado una especie de gran escrutador, que es este tesauro, ¿no? Una especie de gran máquina a la que uno se enchufa y te hace una especie de resumen de tus pensamientos, de tus últimas acciones, y permite, de alguna manera, además lo explico en un par de párrafos, me permite salvar esos problemas que obviamente desde el punto de vista de la pura economía narrativa yo tenía que solventar para llegar a un adulto que no recuerda haber sido niño, ¿no? ¿Cómo se logra eso en la novela? Bueno, a través de nunca mejor dicho, esta especie de dea ex machina que yo me invento aquí, ¿no? Pero que prácticamente solo la insinúo, ¿no? No le quiero dar demasiado peso en la peripecia ni demasiada importancia, porque me parece que, insisto, como lector, cuando en las novelas, a veces novelas con grandes argumentos, entro en esa parte explicativa, me distraigo, me pierde como lector, ¿no? Sí, bueno, a mí también la ciencia ficción dura me parece efectivamente, en cuanto a esas páginas, prescindibles totalmente, ¿no? De todas maneras, aquí funcionaría simplemente eso, ¿no? También el mero terror de pensar que una vez fueron como quienes ahora les están condenando a esa sociedad inhóspita, ¿no? Que realmente es terrorífico, ¿no? Pensar que una vez fuiste como ellos, ¿no? Y en ese sentido, cuando la novela se coloca en muchos críticos, ¿no? Aunque, como bien decías, muchas veces la crítica está totalmente difuminada ya en España, ¿no? Y tal, pero
muchos críticos pues sitúan la novela pues en la órbita de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury porque esa es una sociedad sin libros, ¿no? Por ejemplo, también, o en la estela más reciente, bueno, la novela de Bradbury ya es del 53, ¿no? Del siglo pasado, pero bueno, en la estela más reciente, además de un autor reconocido como admirado por ti, como es Don Delillo, ¿no? que sería 0K, ¿no? Especialmente por la gélida inhumanidad que rodea la sociedad esa, ¿no? Pero yo al leerla no pude evitar que me asaltasen otros referentes, probablemente tanto de la cultura popular e incluso menos conocidos, como puede ser, por ejemplo, una de las dos únicas largometrajes, si mal no recuerdo, que hizo Chicho Ibáñez Serrador para la gran pantalla, que es ¿Quién puede matar a un niño? Precisamente, ¿no? Donde precisamente en una isla mediterránea a pleno sol del día, unos niños absolutamente silentes y sonrientes van eliminando a todo el personal, ¿no? Y luego acaba la película además con esos guiños terroríficos que tanto le gustaban pero muy irónicos, que tanto le gustaban a Chicho, pues embarcados hacia la península, ¿no? Sí. Entonces bueno, eso por una parte, ¿no? En cuanto a la temática, al punto de partida, tal. Pero luego en cuanto al tono, yo creo que mucho más que una distopía, yo entiendo la novela como un artefacto literario que es experimental, ¿no? Experimental, que parte de una situación que, como tú decías, venimos décadas padeciendo, para experimentar radicalmente, si eso se diese en una situación absolutamente radical, lo cual es un planteamiento evidentemente filosófico, ¿no? Pues ¿qué pasaría, ¿no? Explorar qué pasaría, al estilo de esas exploraciones literarias que hacía, por ejemplo, Saramago, ¿no? Al iniciar este milenio, ¿no? Por ejemplo, con La democracia en ensayos sobre la lucidez, en el 2004 o en el 2005 con Las intermitencias de la muerte, con respecto a la muerte en nuestras sociedades, ¿no? ¿Qué pasaría? Sí, esta idea del experimento mental, claro, ¿no? Afrontado desde el punto de vista de la ficción es muy interesante. Y bueno, y además también creo que está bien la apelación a Saramago, porque además yo creo que Saramago siempre no solo vestía estos experimentos mentales, obviamente de una vocación política, que creo que en su caso, bueno, posiblemente el último gran escritor que no ha sentido nunca ningún pudor en manifestar que la literatura es una forma de intervención política, ¿no? Y si no lo hace, no es literatura, incluso podría llegar a decirlo Saramago, sino que también mantiene un segundo elemento que a mí me gustaría que el lector no perdiera nunca de vista, que es un poco el tono de fábula, ¿no? Y utilizo también la palabra fábula sin ninguna connotación peyorativa. Parece que la fábula a veces se ve como un texto como de segundo nivel, o un texto con cierto empeño pedagógico, o incluso un texto para niños. No, pero yo creo que la fábula, en las fábulas siempre hay un compromiso moral detrás de ellas, ¿no? Siempre aspiran a un tipo de enseñanza moral. Y en ese sentido, bueno, yo reclamo para Horda que participe de esa tradición también. Sobre todo, más cuando también la presencia de los animales introduce con mucha fuerza la idea de la fábula, ¿no? El animal es normalmente un vecino habitual del terreno de la fábula, ¿no? Sí, en ese sentido yo creo que la novela efectivamente tiene componentes, ¿no? Y muy interesantes de fábula, incluso en lo que podría ser eso, ¿no? Su componente moral, ¿no? Por ejemplo, ese cuestionamiento por ejemplo, del imperio de lo digital frente a lo analógico como un progreso, ¿no? Cuando sabemos que nuestro cuerpo al final siempre se va a mover en un mundo analógico, ¿no? Etcétera, etcétera. Y
que nos lleva también a plantearnos la paradoja de cómo una novela que trata sobre el vaciamiento de la palabra, ¿no? de la significación de la palabra y la perversión del lenguaje, está tratada con tu lenguaje habitual, cuidadísimo, donde cada palabra es casi una consecuencia necesaria de la lógica narrativa, ¿no? Y en ese sentido estaríamos casi, por mencionar otra vez un chiste del Roto, en la situación de un personaje que decía: si seguimos adaptando el lenguaje al más obtuso, acabaremos ladrando. Dicho sea con todos los respetos para los perros. Entonces, ese contenido de fábula efectivamente llevaría hacia esas, digamos, moralejas. Sí, también puede, o sea, también, yo creo que esta novela también admite leerse desde un punto de vista puramente interno a la propia idea de literatura, ¿no? Es decir, sí. Hace poco, de hecho, la semana pasada estuve en el Festival de Barcelona Negra, y la mesa en la que me tocó participar, estaba con otros dos escritores, Mario Cuenca Sandoval y Elena Medel. Los tres, de alguna manera, abundamos en la idea de que, obviamente, la primera decisión que el autor adopta es el lenguaje que utiliza. Es decir, esa es la marca de agua quizás más comprometedora del escritor hacia quien vaya a recibir el producto final que esté ofreciendo, y por supuesto hacia su propio empeño como escritor. Esto que digo puede parecer una perogrullada, pero al final no lo es tanto cuando uno accede a mucha literatura o a muchos libros llamados literatura, cuyo compromiso con el lenguaje, desde mi punto de vista, es cuando menos, bastante deficitario, ¿no? Y luego, respecto al tema de lo tecnológico, claro, yo creo que me voy a permitir porque es que me han pedido para Tinta Libre un artículo hace unos días, porque se celebra el número 100 de la revista, y precisamente me lo han pedido sobre un tema que está en Horda, ¿no? Y que estaba en el sistema, que es cómo hemos cedido gustosísimamente nuestra libertad y nuestra intimidad al amigo tecnológico, ¿no? Entonces, pues, yo he titulado el artículo "El Leviatán es un hombre de animal doméstico", ¿no? El animal doméstico que hemos metido en nuestra casa, que es la tecnología, a veces la hemos metido de un modo completamente acrítico, y ahora de pronto nos vemos, pues, atrapados por ella, ¿no? Le hemos entregado con absoluta facilidad y aparentemente sin que nadie nos obligara a ello, en muchos casos, lo más íntimo que tenemos, ¿no? Quiénes somos, nuestros gustos, nuestras ideas, ¿no? Hoy uno navega por internet e inmediatamente esa caja negra con la que uno está dialogando, en los banners estos que te saltan a la derecha, te está informando de tus gustos culinarios, de los lugares a los que te gustaría viajar y si me apuran, del tipo de mujer o hombre que te gusta, ¿no? Entonces, hemos hecho esa entrega de una parte de nuestra intimidad con muy poca prevención, creo, ¿no? Y al mismo tiempo, yo creo que eso también está generando una relación muy conflictiva con la propia idea de realidad. Y aquí creo que enganchamos un poco con el inicio quizás de la conversación, ¿no? Que también es otra pregunta obviamente platónica. Es decir, cuando la imagen se retira, ¿a qué realidad volvemos? ¿No? Es decir, cuando nuestra mediación fundamental con lo que llamamos realidad, en muchos casos se opera a través de los simulacros, de las pantallas, tal. Cuando esos simulacros se retiran, ¿a qué realidad volvemos? Yo recomiendo un libro que leí el año pasado, que me parece uno de los libros más inteligentes
que he leído en los últimos años, que es Valle Inquietante. Quizás alguien aquí lo ha leído. Valle Inquietante son las memorias, no es una novela, son las memorias de una chica jovencísima, además, una neoyorquina que trabaja en el mundo de las editoriales neoyorquinas y que decide, porque le pagan mal, porque es joven y quiere irse a un sitio donde haya más sol, y porque llegan cantos de sirena diciéndole que el mundo de Silicon Valley es maravilloso, decide cambiar la costa este por la costa oeste y el mundo de las editoriales neoyorquinas por el mundo de la tecnología californiana. Y en Valle Inquietante yo creo que ella hace una lectura sagacísima, inteligentísima, además divertidísima. Es una chica es una mujer brillante, se llama Anne Wiener, no cabe otro calificativo. Creo que hace una lectura de las más sagaces que yo conozco a día de hoy sobre todos estos temas que estamos hablando, ¿no? Y concluye diciendo algo que me impresionó profundamente, y es que ella se descubrió con apenas 30 años, son los que tienes, una chica jovencísima, después de pasarse 2 años trabajando en el mundo de la informática, de la alta tecnología, se descubrió con un terrible sentimiento de nostalgia de la realidad. Hay un cierre final de su libro reivindicando casi la nostalgia como la respuesta instintiva que la tecnología nos está robando. Nostalgia de cuerpos a los que tocar, nostalgia de países que conocer, pero conocerlos de verdad, no a través de una interfaz, ¿no? Nostalgia de relaciones humanas, la nostalgia, ella dice, como una respuesta casi instintiva a un mundo material que en muchos casos estamos en trance de perder, porque nuestra mediación con eso que llamamos vida ya opera en muchos casos única y exclusivamente a través de la tecnología, ¿no? Tú hablabas antes, por ejemplo, de Delilo en su última novela, que es una novela brevísima, El silencio. Delilo plantea una hipótesis involutiva. ¿Qué sucedería si la tecnología colapsara? ¿En qué tipo de seres humanos nos convertiríamos? ¿Seguiríamos? ¿Qué pasaría si de pronto, el apagón, ¿no? Se apaga la luz eléctrica, nuestros sistemas de calefacción, que antes Tácito alababa, dejan de calentarnos, no tenemos coche para volver a casa, cuando salimos ahí fuera solo nos recoge la oscuridad y sobre todo llegamos a casa y no hay pantallas, ¿no? Encendemos la televisión y la televisión nos devuelve la negrura. ¿Qué sucedería si entráramos en un mundo donde la ausencia de tecnología nos obligara de nuevo a hablar los unos con los otros, por ejemplo? ¿Sobreviviría mucha gente al diálogo socrático, ¿no? A la necesidad del ágora, de la asamblea, a ese mantenimiento de la palabra que antes... Bueno, ese tipo de preguntas son también de alguna manera las que están en orden. Sí. De hecho, bueno, yo a esas preguntas yo creo que Horda en parte responde, ¿no? De alguna manera, y responde de una manera dura, ¿no? Prácticamente somos otra especie, ¿no? Bueno, la dictadura de la imagen nos convierte en otra especie. Otra especie. No solo la dictadura de la imagen, sino, bueno, caminamos realmente... Yo he leído mucho últimamente sobre transhumanismo, es un tema que me interesa mucho. La reformulación de lo humano está dándose ya, ¿no? Es decir, nosotros empezamos con las gafas, pero claro, las gafas ya es una tecnología antiquísima, estamos biohackeados, pero esto ya se ha quedado, ¿no? ¿Qué cosas veremos, qué cosas nos esperan a la vuelta de la esquina, ¿no? Que nos obligarán, sin duda, a una redefinición, incluso antropológica, de aquello que llamamos, humanidad, ¿no? Y dentro de ese diagnóstico,
quizás, insisto también, una de las preguntas que Corda lanza, parece que cuando analizamos el futuro, siempre lo analizamos desde el punto de vista de esta especie de progreso, es decir, de sobrepasar a la especie por exceso, por arriba, ¿no? Sí, sí. De caminar hacia... Pero, ¿y si sucede lo contrario, ¿no? ¿Y si nos planteamos la hipótesis de... no de una evolución, sino de una involución? ¿Qué sucedería? ¿Por qué no plantear esa hipótesis, ¿no? Sí, bueno, de hecho tú siempre te definiste como un pesimista antropológico. Sí, pero no, el pesimismo antropológico no está ligado necesariamente a que yo no pongo en duda el valor de ciertas conquistas de la tecnología. Sería ridículo que lo hiciera, incluso, ni mucho menos, por ejemplo, desde el punto de vista biomédico, ¿no? Lo que me pregunto es, bueno, que quizás no necesariamente caminemos hacia ahí. Bueno, por ir terminando, para que la gente pueda manifestar su curiosidad si quiere, vamos no podemos acabar sin tocar un poco el tema político. Eso no estaba en el programa. No, va de otra manera, Tú declaraste varias veces que el origen de Horda, precisamente, está en los meses siguientes al otoño del 17 con el proceso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué características viste ahí de Horda, ¿no? ¿Quién era Horda, etcétera, etcétera? Y luego, si quieres ligarlo con tu experiencia de un año en la política institucional en el Parlamento asturiano, ¿en qué sentido ha cambiado o no tu perspectiva sobre los juegos de poder, ¿no? Bueno, más que juegos de poder, en lo que a mí me sorprendió en el otoño catalán del 17 fueron precisamente los juegos lingüísticos, ¿no? O sea, yo creo que se instaló con enorme fuerza, o como yo nunca había visto con tanta fuerza en mi memoria de persona interesada por la política. Cada mañana, yo creo que todos los que estamos aquí, recordad, ¿no? Nos levantábamos y acudíamos casi como peregrinos a los medios de comunicación para encontrarnos con dos relatos de la realidad que eran completamente distintos, ¿no? Y que, sin embargo, los protagonistas que los constituían obviamente tenían la obligación y la necesidad de funcionar dentro de esos relatos, ¿no? Vamos a llamar el relato catalán y el relato estatal, ¿no? Esos relatos iban cogiendo enjundia, iban cogiendo adornos, iban cogiendo velocidad, hasta que al final colisionaron, ¿no? Pero, claro, desde el punto de vista de un espectador que intentaba ser, como en mi caso, neutral, pero no neutral por afecto, sino neutral casi en términos kantianos, porque yo quería entender, ¿no? Como me imagino tanta gente, pero al final no podías entender, porque los relatos que se estaban construyendo eran antitéticos, antinómicos y proponían dos principios de realidad distintas, ¿no? Entonces, obviamente esto lo hablo un poco adoptando un punto de vista ingenuo, que obviamente no es el que uno tiene cuando se acerca a la construcción de los discursos políticos. Pero sí que lo vivido en aquellos meses reforzó mi idea, que es la idea orwelliana, es la idea que construye 1984. Es la idea central de que, obviamente, quien detenta el discurso, detenta un poder. Y quien detenta un poder, a través de un discurso, detenta la posibilidad de construir una realidad. ¿No? Claro, el problema es cuando son dos poderes quienes construyen dos discursos que pelean por una única realidad. Claro. Y ahí es donde nos vimos abocados, bueno, pues al intento de resolver por una tercera instancia que detentaría otro tipo de poder y otro tipo de discurso, el discurso técnico del judicial, que intentó resolver las contradicciones que se habían dado entre esos dos lenguajes puestos al servicio de una causa. La segunda parte de la pregunta la olvidé. Bueno, pues
si quien quiera plantear alguna cuestión, ¿no? Sí, sigue tú dirigiendo. No, sí, modera tú, modera. Sí, no hay ningún problema. Sí, además, bueno, el público... Ahora es el momento del público. Claro. Que planteéis las curiosidades que tengáis, las preguntas. Yo mientras que el público está animado y aprovechado que te confieso, la verdad que yo decía a Néstor que manifestamos nuestras inquietudes, ¿no? Y yo, la inquietud que tengo es no leer el libro, no leer el libro porque me parece muy importante que se haya hecho ese ejercicio de pensar en una realidad que habitamos que realmente está enfrentando a un mundo donde las palabras y la capacidad para manejar el lenguaje está perdiendo aceleradamente el sentido, ¿no? No solo porque nos invade la imaginería de las múltiples pantallas en las que estamos inmersos todos los que estamos aquí, no solo los niños y los jóvenes, ¿no? Sino porque yo creo que ese progreso tecnológico que vosotros decís que no queríais leer en las novelas de ficción está fuera de todo control. Quiero decir, ese progreso tecnológico se está gestando en ámbitos y con actores que ninguno conocemos, ¿eh? Yo que doy clase de tecnología educativa, estos días estaba explicándoles a los alumnos y a las alumnas por dónde anda ahora la tecnología, ¿no? Que volví a darla después de 5 años y todavía tuve que ponerme yo al día. Y entonces, claro, hay que hablarles de lo que es la computación cuántica, que yo casi no soy capaz de explicarlo, pero que es una forma de computación que va a arrasar con la velocidad y el manejo de datos que existe hasta ahora, ¿no? En cuanto a ordenadores. O hay que hablarles del metaverso, que es ese universo hecho de universos virtuales conectados entre sí que anunció Mark Zuckerberg como uno de los grandes proyectos que tiene Facebook ahora mismo encima de la mesa, ¿no? Yo que observo la evolución tecnológica de los últimos 20 años me doy cuenta que todo eso que cuando lo oyes parece una cosa como ficción y tal, en 2 años está ahí, ¿no? Y ese progreso se gesta sin ningún tipo de control de la ciudadanía. Se gesta, bueno, en donde se gesta, ¿no? Y siempre moviéndose en términos, bueno, de qué pasa, cómo sacamos más dinero de todo esto, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Bueno, pues hay que pensar a dónde nos va a llevar todo eso, porque yo creo que esa situación que tú decías de que vayamos hacia atrás porque la tecnología pueda fracasar, yo creo que se puede dar, que es una hipótesis muy probable en los tiempos en los que estamos ahora mismo, ¿no? O que al menos pueda fracasar para parte. O sea, yo sospecho cuando de hecho, un tema que ha cambiado. Yo crecí en las películas de los años 80 y 90 de ciencia ficción. El tema era el contacto, si os acordáis. Era el gran tema de muchas de las películas, ¿no? Encuentros en la tercera fase, Solaris, por ejemplo, desde el punto de vista... Había muchas películas que nos planteaban la posibilidad del avance tecnológico en términos espaciales, tal, como un momento en que la humanidad podría entrar en contacto con... En los últimos años, uno de los grandes temas de la ciencia ficción o del cine de anticipación es la segunda residencia. Es decir, la idea de que nuestro planeta tiene el tiempo medido, tiene el tiempo contado, no hace falta explicar por qué, y que caminamos hacia bueno, un mundo donde tenemos que buscar alternativas. Estoy pensando en una película como Interestelar, ¿no? Estoy pensando en una película Marte, como Melancolía, estoy pensando en una película como Marte. Y en los últimos meses estamos conviviendo con ya no hipótesis, sino realidades de cómo los mega ricos del mundo están haciendo sus primeros paseos espaciales, están proponiendo ya una tecnología que en poco tiempo la frontera de Marte está ahí, ya no es aquella cosa que soñábamos de niños o de jóvenes. Digo esto porque yo lo que creo es que sospecho que la tecnología lo que va a crear es una élite
que seguramente va a poder beneficiarse o va a poder... Y no me parece descabellada la idea de que, por ejemplo, la Tierra se convierta en un lugar de residencia para los parias, ¿no? Un lugar donde haya que luchar por los recursos. Había una película, era una película mala desde el punto de vista cinematográfico, pero muy interesante desde el punto de vista que era Elysium, no sé si os acordáis. Sí, sí. La película donde precisamente se plantea la existencia ya de un Elisio, de un lugar pues dotado de todos los avances, tal, pero donde solo están las élites, ¿no? Mientras que la Tierra se ha convertido en un campo de batalla, ¿no? El campo de batalla que ha soñado 1000 veces el cine apocalíptico, ¿no? Desde ¿cómo se llama? La de Mel Gibson, Mad Max, en fin, todas las películas sobre el fin del mundo. Yo creo que la tecnología puede en cierta medida caminar por ahí, y desde esa lógica es posible que, no es posible, no, es seguro que obviamente hay unas bambalinas, hay un backstage de la tecnología punta del cual obviamente no sabemos nada, y que está por encima incluso de los estados. O sea, yo creo que seguramente Elon Musk es mucho más, es un hombre con mucho más poder que Joe Biden, estoy seguro. O sea, yo creo que Elon Musk, o los Elon Musk en el mundo, los Zuckerberg, los Bezos, tienen más poder que las administraciones más poderosas del mundo. Estoy hablando por lo menos de las administraciones occidentales, aquellas en las que todavía hay cierta transparencia. No sé quiénes son ni si existen, los Elon Musk del otro lado, ¿no? De China, o seguramente lo sabrá, ¿no? Pero bueno, a lo mejor todavía son una colectividad, dado la lógica, el modo de pensar, todavía no lo sé, pero estoy seguro que eso. Y sospecho que la tecnología en ese sentido puede ir por ahí, ¿no? Y sospecho también que la marca de agua, y tú lo estabas diciendo, del tiempo que nos toca vivir es la velocidad. Y ahí sí que la tecnología es la que está dirigiendo ese nuevo mundo en que vivimos. Las cosas suceden a una velocidad que nunca antes... Ya no es aquello que te decían, es que un hombre del siglo XXI absorbe más información en un día que un lector... o sea, un periódico del siglo XXI trae más información que a lo mejor a la que accedía un hombre o una mujer relativamente cultos del XVII. Ya no es eso, es a la velocidad a la que esa información queda obsoleta en muchos casos, ¿no? Y a la velocidad a la que el conocimiento se devora a sí mismo y obviamente genera un mundo completamente de una plasticidad y de una urgencia que sí, se nos escapa, ¿no? En ese sentido... A mí un tema también que me fascina mucho, a veces yo creo que vivimos con la idea de que la humanidad es un bloque que transcurre, que se mueve, eso, como un único bloque de sentido, ¿no? Y a mí una de las cosas más fascinantes que me parece que tienen los viajes, sobre todo cuando sales de tu marco de privilegio, como el que vivimos nosotros, ¿no? Esta Europa, bueno, pues pudiente, que se puede dedicar tiempo a eso, a presentar libros, ¿no? Cuando uno viaja a lugares donde no viven en el siglo XXI, ¿no? Sino que a lo mejor viven en el 1800, ¿no? O sea, cómo eso que llamamos humanidad transcurre en distintos marcos temporales también, ¿no? Y a la inversa, yo recuerdo la primera... Yo estuve en Japón en el año 2000, acaba de cumplir 30 años. Yo quedé ahí, yo dije, joder, Japón, los japoneses no viven en 2001. Los japoneses ya están en 2000... no sé si me explico, ¿no? O sea, no somos un continuo donde todo el mundo y todas las personas y todas las culturas discurren en el mismo cronomapa y pasan la misma página del calendario, ¿no? Y obviamente la tecnología en ese sentido, bueno, seguramente sea la prueba del 9 que lo demuestra, ¿no? ¿Más inquietudes? En un momento de reunión dijiste qué pasaría si tuviéramos un apagón. Si tuviéramos Un apagón. un apagón, sí. Creo que utilizaste Sí. ese término, ¿no?
Bueno, yo recuerdo, era joven, pero recuerdo en los años 60 hubo un gran apagón en Nueva York. Sí. Y entre las cosas que pasaron, digo por añadir un poco, quitar un poco de dramatismo, ¿no? Sí, sé que va a De ser. las consecuencias, pues a los 9 meses nacieron muchos más niños. Sí, sí, sí. Ahí incluso hay una novela de un escritor americano que se llama, no me acuerdo, él se apellida Halberg, se llama, no me acuerdo ni el título de la novela ni el nombre del escritor, pero que está ambientada en ese día y efectivamente... Sí, pero bueno, no creo que eso sería bueno ahora mismo, ¿eh? No hay precisamente, bueno, no sé, a lo mejor Pasturias, oye, Rafa, a lo mejor el 1.000.000 de habitantes este lo recuperamos con un gran apagón, pero bueno, dada la edad media de los asturianos, muchos de ellos no serían, no sé, no estarían habilitados de apagón. Después de 9 años igual había más fracturas de pelvis que de fíos. Bueno, el gran apagón se ha puesto ahora, hay mucha teoría conspiranoica por ahí que plantea el asunto de la posibilidad. Pero habría alguna manera, seguramente que con esta pregunta demuestro mi inocencia, pero ¿habrá alguna manera de detener ese progreso? Ese progreso que tú dices y que explicaste muy bien, que sí, no te refieres a detener la tecnología, pero ¿habría alguna manera? Bueno, yo creo que hay respuestas desde lo individual, ¿no? Que no van a detener ese progreso, obviamente, pero bueno, a ti te pueden hurtar algunas de sus consecuencias, o por lo menos, bueno, debilitarlas, ¿no? Yo creo que aquí la idea esa de que respuestas personales individuales pueden generar, bueno, consecuencias colectivas, la hago mía, ¿no? No sé. Desde un uso racional de los mecanismos de comunicación tecnológica a, bueno, a tantas otras cosas. Por ejemplo, yo creo que, vamos a ver, es obvio que la tecnología está muy ligada al consumo, ¿no? Yo creo que, bueno, trabajar en unos hábitos de consumo razonables y razonados sería un primer paso, a lo mejor, en evitar esa carrera, la famosa obsolescencia programada, ¿no? No se trata de andar con un móvil de 1990, ¿no? O con un coche que se cae y no te pasa la ITV, pero entre eso y cambiar de teléfono cada 6 meses y comprarte cada año el nuevo modelo de coche que salga al mercado, tiene que haber un término medio, ¿no? Y quizás en ese campo de solución, de respuestas individuales, yo creo que con la pedagogía se consiguen muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que la pedagogía es muy difícil, quizás sea lo más difícil que existe en este mundo, ¿no? Hacer pedagogía de lo sensato, hacer pedagogía de lo... Yo, por ejemplo, un tema que como escritor también he tratado, y creo que con Nacho lo hemos hablado alguna vez, y es un tema que me obsesiona, porque también creo que está ligado a las lógicas del capitalismo y a las lógicas del consumo y de la velocidad, y es la idea de cómo la felicidad se ha impuesto como un deber, ¿no? En vez de como un derecho, ¿no? Yo creo que la felicidad y uno de los derechos más guapos que la humanidad conquistó, y además de un derecho político que se conquistó, uno fue feliz en el momento en que pudo, pues en muchos casos, dejar de lado las preocupaciones materiales más inmediatas, ¿no? Pero la felicidad en nuestras sociedades, joder, se ha convertido casi en un deber, ¿no? Por ejemplo, la publicidad te invade con tienes la obligación de ser feliz, ¿no? Y por ejemplo, pues claro, la literatura en ese sentido puede ser una piedra en el camino, porque la literatura no está hecha precisamente para regalarte felicidad, está hecha para que pongas muchas veces en cuestionamiento cosas que das... Bueno, yo creo que hay muchos ámbitos en los que trabajar para... Ahora, que eso vaya a procurar una detención global de... quizás, no sé.
quizás eso sí que sea quijotesco pensar que se puede lograr, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada uno desde su pequeño ámbito de conocimiento y de poder, bueno, tiene que intervenir en su entorno del modo que sea, ¿no? Y en este caso, bueno, haciendo la literatura puede hacer esta pedagogía también, o la filosofía la hace, ¿no? O sea, si yo soy la persona que soy, en buena medida ha sido gracias, por ejemplo, a los profesores que tuve, ¿no? Yo recuerdo a mis profesores de filosofía que me enseñaron a disentir y a discrepar y a decir no, y a desobedecer, que me parece una de las funciones más maravillosas que un docente puede transmitir a un discente, ¿no? Decirle, pon en duda lo que te estoy diciendo, ¿no? No me des el sí porque yo sea tu profe de filosofía o tu padre, ¿no? Y bueno, creo que esa puede ser una buena... Seguramente quiero. Bueno, primero felicitar a la mesa, a toda la mesa y particularmente a Ricardo y a Nacho, que efectivamente viven haciendo este tipo de presentaciones desde hace años, y además acompañados efectivamente con Pepe Parejo, que hacían una trilogía ahí muy interesante, ¿no? Como sabe Salmón, hay un filósofo que es una referencia para los dos, que es Albert Camus, ¿no? Para mí es uno de los que siempre tuve de referencia y sigo teniendo, claro, ¿eh? Y El hombre rebelde es, pues eso, de los libros y los ensayos que gracias a ese ensayo Albert Camus pues dijo, supo empezar a decir que no, cuando había que decir que efectivamente que no, ¿no? Y con eso pues le generó también un cierto vacío en aquel momento en la Francia dominante de los intelectuales, como Sartre y compañía, lo dejaron aislado y demás, y mantuvo, ¿no?, la dignidad que había que mantener en esos tipos de actitudes y demás, ¿no? Pero ya centrándonos en Orga, yo creo que efectivamente haces yo creo que como tú lo sabes, hay muchos críticos y demás que dicen que tú eres de los mejores escritores de tu generación y que además, bueno, pues estás en la misma línea, ¿no?, con esas comparaciones que siempre, son de muy agradecer, y modelos que el caso del valenciano Chilves o de Aramburu, ¿no?, en el caso de Patria, ¿no?, que son sobre todo reflexiones de ideas muy sensatas sobre la actualidad, que permiten, además de reflejar la realidad, también tener algún tipo de esperanza, ¿no?, como la que planteas tú en Orga, que efectivamente en un marco, digamos, estético muy duro y terrible, en el que efectivamente lo fundamental de los humanos, la palabra y la comunicación, la conversación y la alegría y las risas y demás, pues desaparecen, ¿no?, o van desapareciendo. Y efectivamente la respuesta a ese tipo de sociedad tradicional, habitual y tal, que era la que nos permitía avanzar, pues además creo que además también asumes como que efectivamente hay una parte de responsabilidad en ese tipo de humanos mayores y demás, para que efectivamente los niños, que son los que se apoderan y tienen todo el poder con las nuevas tecnologías, acaben imponiendo un tipo de sociedad en la que él, el personaje central que tú estás el personaje central de esa novela, establezca un viaje continuamente de huida frente a todo el marco que le rodea, que es terrible, que esos críos que no se ríen, que siempre están en plan militarizados, en que las pantallas abundan por todos los sitios y demás,
y en el que no hay manera de conversar absolutamente nada, hasta que efectivamente encuentra a una mujer y esa mujer le dice que efectivamente le ofrece algunas de las cosas que pueden ayudarlo a seguir ese viaje y mejorarlo, ¿no? Que es un libro, la risa y después efectivamente el animal, ¿no? El mono, que es lo más cercano desde el punto de vista del vínculo con nosotros, ¿no? Y yo creo que efectivamente tanto lo que planteaba esta mujer, Kelly, y tú planteabas las nuevas tecnologías, el problema fundamental es la velocidad que tiene, que es una cosa, y eso ha generado tal desigualdad hoy en el mundo, que es tan brutal la desigualdad, que probablemente ese sea el tema central, porque estas nuevas tecnologías se están apoderando de una forma que está produciendo todo tipo de discursos. Por ejemplo, un ejemplo práctico. Hoy, todavía, yo creo que lo dimos todos. La noticia que los letrados del Parlamento, por unanimidad, tomaron la decisión de que efectivamente, por 5 veces, el diputado del PP se equivocó conscientemente. Es decir, votó sí permanentemente. Y ante la respuesta de los letrados, que es toda, vamos, que es el PP lo que dice es que se puede equivocar también los letrados. Bueno, es decir, dejar de reconocer los hechos y organismos independientes para que no haya ningún tipo de Si vas a contaminarnos a todos. Es lo que nos faltaba. ¿Verdad? Libramos 6 soles y nos contagias tú aquí la última. de normalidad en ese sentido. No más que era eso, ¿no? Que creo que efectivamente en ese sentido lo único que haces es favorecer una reflexión que efectivamente era necesaria, es necesaria, que todos pensemos efectivamente en la situación que nos estamos encontrando y que efectivamente la solución está en seguir con la palabra, seguir abrazándose, seguir sintiendo a los humanos, y como dice el famoso coreano alemán, no, en el famoso último ensayo que ha hecho, No cuerpo, es fundamental que los individuos tengamos en cuenta que efectivamente si no sentimos el cuerpo, no sentimos nada de material, nada, todo se nos escapa. Hay un gran filósofo español que yo recomiendo, bueno, filósofo, fijaros que él empezó como guionista de La bola de cristal, esto habla de Santiago Albarrico, ¿no? Sí. Santiago Albarrico, al que seguramente Nacho ha leído, yo lo recomiendo, es una de las inteligencias. Yo creo que con César Rendueles es uno de los intelectuales más brillantes que hay ahora en España. Él tiene un libro maravilloso que se llama Ser o no ser cuerpo, ¿no? Sí, donde precisamente hace una apología intensísima de que tenemos que recuperar el cuerpo como el lugar donde las cosas suceden, ¿no? Y el lugar desde donde las cosas en buena medida suceden, aunque el cuerpo sea una cárcel, aunque el cuerpo sea finito y esté condenado a perecer, etcétera, etcétera. Bueno, esto solo al hilo del último que decías, pero me llamó la atención, no conocía la noticia con la que Tácito empezaba su presentación, la de cómo, bueno, el enorme deterioro en la vida afectiva de los niños que ha causado la pandemia afectiva, en el sentido de que, bueno, muchos de ellos llevan, yo lo veo, tengo 3 hijos, ¿no? Pues lo más dramático para ellos es que no han podido estar con sus iguales, ¿no? Que un niño es lo que quiere, no es lo que tenga
6, 12 o 14 años. Lo que quiere es estar con sus iguales, no con... Está bien estar con sus padres, maestros, pero un rato. Ellos lo que quieren y lo que necesitan es hablar la koiné, ¿no? que comparten con los de 6 con los de 6, los de 12 con los de 12, ¿no? Y cómo la vida afectiva de los niños se ha visto, bueno, pues enormemente golpeada por la crisis sanitaria, ¿no? Hasta el punto de repercutir, claro, en uno de los instrumentos, primero de aprehensión del mundo y luego de transmisión de emociones, que es el lenguaje, ¿no? De modo, claro, luego esta noticia es tremenda, esta noticia, ¿no? O sea, que psicólogos infantiles o expertos en audición y lenguaje o logopedas se encuentren con niños que de pronto pues o rehuyen la palabra o tienen problemas de comunicación, es increíble, y creo que nos habla muy a las claras de que, bueno, que por mucho que pretendamos lo contrario, es que somos animales lingüísticos, ¿no? Y si eso sufre, pues el modo que un niño que vive violencia en torno, pues acaba mostrándola en sus formas de expresión estética o a lo mejor recluyéndose en la mudez, porque pues esto también es una noticia. Bueno, yo creo que esto en el Parlamento es un tema que está bastante presente, ¿no? Como bueno, no solo en el Parlamento asturiano, sino que obviamente, bueno, es una ola que llega seguramente desde el Parlamento Nacional, y era un tema que realmente yo creo que hasta la crisis sanitaria se hablaba poco de él, ¿no? Como los problemas sanitarios tan sostenidos en el tiempo, máximo como ha sido repercuten enormemente en el estrato anímico de las personas, y sobre todo puede destruir y laminar a aquellos que están en proceso todavía de formación, como son los niños y las niñas. Al fin y al cabo, bueno, los adultos, y nos está costando, pero tenemos algunas herramientas, ¿no?, para hacer, o se supone que teníamos algunas herramientas para hacer frente a... Pero claro, la infancia... Hay otra pregunta. Sí, yo quería poner un contrapunto optimista a lo que podría ser una distopía en la que se contempla la pérdida o el empobrecimiento del lenguaje. Que eso no es nuevo porque ya lo vimos, por ejemplo, en la obra 1984 de Orwell con el Newspeak, en el cual el lenguaje parecía reducido a unos pocos cientos de palabras. Yo siempre te quería mencionar un estudio ya que es comprobado de muchas décadas atrás, de los lingüistas que estudiaron lo que eran los dialectos, que se llama la variante, por ejemplo, del pidgin. Unos trabajadores nativos que trabajaban casi en el régimen de esclavitud o semiesclavitud para las compañías británicas en la época del desarrollo de la colonización y todo eso, tenían que aprender, por ejemplo, en este caso del inglés, bueno, la potencia colonizadora, el holandés o lo que sea, unos pocos 100 o poco más de palabras solamente relacionadas con el lenguaje, con la tarea específica que hacía, nada más. Pero los trabajadores tenían su propia lengua nativa. Sí. ¿Qué pasa con la siguiente generación que pierde ya la lengua nativa? Tenemos una generación, la siguiente generación solamente tiene como bagaje cultural un lenguaje pobrísimo, de esos pocos cientos de palabras relacionados con las tareas del trabajo en la plantación o lo que sea. Estamos hablando del siglo XVIII, XIX, ya tardío. ¿Qué pasa con la tercera generación? La tercera generación tenemos que, curiosamente, a partir de esa lengua embrionaria, el pidgin, tenemos ya una generación que ya empieza ya a desarrollar categorías gramaticales y combinando los elementos de esa lengua primitiva. Desarrollan un nuevo lenguaje, que en la siguiente generación aparece ya una complicación, con una complicación tal que ya es un lenguaje de pleno derecho. Combinaciones de palabras donde falta, por ejemplo, una palabra que tiene varios sentidos, puede añadirse pues por una entonación,
que es lo que pasó con el chino, con muchos idiomas que pierden las terminaciones. Eso está comprobado, por lingüistas a lo largo de muchos estudios que se hicieron. Es decir, que el propio Chomsky dice que los seres humanos llevamos una máquina de lenguaje, una generación hipotética de críos que a lo mejor que viven con un lenguaje empobrecido y tal, la siguiente generación realmente podrían desarrollar un lenguaje nuevo a partir incluso de elementos discretos muy limitados. Eso aparece demostrado científicamente. Solamente quería decir esto como contrapunto un poquitín a la distopía que se expresa en la obra y tal, que es inherente puramente a los humanos, es inherente la creación del lenguaje, aunque sea a partir de elementos discretos muy limitados. Simplemente quería decir eso porque como motivo de reflexión y ser un poquitín optimistas en lo que respecta a la pérdida del lenguaje, de los significados y de todo. No quería decir más que eso. ¿Cómo se llama esta lengua que me dice? ¿Pitching? Sí, pitching, sí, efectivamente. Pitching. El caso de pitching English es un vocabulario muy limitado relativo solamente al trabajo en la plantación. Pero pitching, que es una deformación de speaking o... Sí, efectivamente, sí, es eso, sí, pues les suena parecido y tal, y entonces solamente les dan, solamente para trabajar necesitas estos... ¿Y los esclavos que eran? ¿Esclavos negros venidos de África? Bueno, eran esclavos... diferentes plantaciones de estos, pasó también con los holandeses y pasó sobre todo con los ingleses. Entonces, a partir del pitching English, pues luego el proceso se llama creolización. Bueno, a partir de eso se desarrolla un idioma que es un idioma criollo del anterior y tal, porque ya está sentado en la siguiente generación y nos encontramos que hay muchos dialectos por ahí que son un inglés completamente deformado, pero que parte de una categoría básica de unos pocos cientos de palabras. Y se puede desarrollar un lenguaje a partir de elementos muy limitados. ¿Y llega a desarrollarse sin registro escrito o solo con registro oral? O sea, ¿sobrevive? ¿Logra sobrevivir? Sí, sobrevive. Porque imagino que, claro, algunas islas del Pacífico, por ahí, vamos. Estás hablando de gente que seguramente es analfabeta, que no tiene posibilidad Está escrito también, no tengo aquí, podría facilitar textos y tal, es una lengua escrita. Sí, pero que a veces solo el registro oral basta para sostener una lengua. Se pasa de generación en generación. El problema es cuando ni siquiera el registro oral Pues los lingüistas nos están diciendo que llevamos realmente una máquina de generar lenguaje. Sí, lo que pasa es que, sabes que esa tesis está muy estudiada. ¿No? Sí, pero es muy delicada y simplemente un poquitín para poner contrapunto llegamos al pesimismo de... Es que la gramática generativa de Chomsky hay muchos cadáveres por el camino. Sí, efectivamente. Me recuerda mucho a 1984, ¿no? Entonces, simplemente eso. Pues un tema de reflexión. Gracias por la atención. Aquí lo que está diciendo él lo tenemos en la última canción de Rosalía, ¿no? Y la entiendo, y sin embargo es el idioma que... Es el idioma que ahora, no sé, yo no tengo hijos, pero supongo que quizás a lo mejor tus hijos... Sí, no. Así que entiendo. No, y el modo de comunicarse de ellos es a través de una germanía propia que han creado, ¿no? Ellos generan lo que se llama un slang, ¿no? Es una germanía. Desde cómo digitan los mensajes de tal a cómo se interpelan, efectivamente. Pero bueno, eso sí que creo que ha existido siempre, ¿no? No creo que... Sí, eso existió. Y además, sí, no, y aparte, vamos a ver, yo creo que la hipótesis de partida de Horda no se va... De hecho, en Horda hay una paradoja, y es que al final yo creo que la sociedad de los niños que ha prohibido el lenguaje lo que descubre es que sin lenguaje no existen ni siquiera mecanismos para expresar, o sea, es una sociedad fracasada, ¿no? Es una sociedad fracasada a la que la teletecnología no le da ningún alivio, en el sentido de mantenerlos a este lado de lo humano, son otra cosa, ¿no? Creo. Sí, son otra cosa. Lo que te comentaba antes, que ya es otra especie, ¿no? De hecho, mira, en la novela hay una cosa que no mencionó, no sé, igual me estoy pasando el tiempo. No. Hay una cosa que no mencionó Nacho, pero porque la contemos no sucede.
El dispositivo que hay en la novela emite imágenes constantemente, pero hay una imagen que se repite, solo una. Y esa imagen es la Torre de Babel, ¿no? Sí. La Torre de Babel es una parábola que se nos ha transmitido desde el punto de vista peyorativo. Sí. Es un castigo que Dios impone a los seres humanos por haber generado desorden a través de las lenguas, ¿no? Y yo siempre he interpretado la Torre de Babel como uno de los mayores triunfos de la humanidad. O sea, yo creo que en la dispersión de las lenguas es una de nuestras posibilidades más seguras de poder seguir aferrándonos a algo a lo que llamar vida, ¿no? Una vida sensible y una vida sentida, ¿no? De ahí que, bueno, pues cada vez la pluralidad de las lenguas nunca es una derrota, al contrario, es una victoria. Por eso lo que hay que lamentar es que las lenguas desaparezcan, no que las lenguas se multipliquen, ¿no? Ojalá todos habláramos. Yo siempre lo digo, yo si fuera legislador y pudiera, yo impondría el euskera, el gallego y el catalán. O sea, yo haría que los niños asturianos tuvieran una hora semanal de euskera, de gallego, de todas las lenguas del Estado. ¿Eh? Bueno, no, sí, no, por supuesto, eso ya lo doy por sentado, quiero decir, pero... O sea, que cuando se discute, por ejemplo, de qué regala y qué quita la enseñanza de... Yo, de verdad, en un estado como el nuestro, que tiene 4 lenguas oficiales, a mí prestaríame por la vida que, claro, sé que es una locura decir esto, pero porque sería inviable, bueno, pero, joder, que los críos, en vez de estudiar 7 horas de inglés, qué guapo sería que pudieran estudiar 1 hora de gallego, 1 hora de catalán y 1 hora de euskera a la semana. Bueno, déjalo ahí porque te vas a meter en un carril. No. Ya puestos a pedir, ¿no? Por supuesto. Además en Cauce se admite también. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, yo creo que desde luego agradecer a Ricardo, a Nacho, a la concejala, pero darles un fortísimo aplauso y darles la bienvenida a Cauce. Y como es costumbre de Cauce, Kiko os va a anunciar la próxima sesión, que será el próximo viernes. Bueno, vamos a ver ya. El próximo viernes tenemos aquí de nuevo a Fernando Ballester, el catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, que ya estuvo aquí hace 2 años y viene a presentar de nuevo su último ensayo, que es La sociedad de la intolerancia. Es decir, desde el punto de vista, igual que en Morda, de esa reflexión y denuncia política sobre lo que está pasando hoy en el mundo y particularmente en España, de la intolerancia de las distintas fuerzas políticas que existen en esto y que generan ese clima, ¿no? tan de enfrentamiento de la sociedad y de polarización, ¿no? Entonces, lo va a presentar Néstor Fernández, que hizo también políticas, es un joven de la Peguera, miembro de la Junta Directiva de Cauce, que trabaja en Madrid, y que se conocen, él no le dio clase Pablo Simón, pero este hombre no le dio clase a Néstor, ¿no? Vamos, se conocen porque el año pasado, hace 2 años cuando vino, fuimos a hacer las juntos y demás y hablaban de eso. Bueno, pues esto es lo que yo os quería comentar y deciros que este sería el próximo acto a las 8 de la tarde aquí mismo en la Casa de la Huelga y que este acto está organizado por la Universidad de Oviedo, que no sé si sabéis, ya hace como 1 mes y pico, la nueva directora de la extensión universitaria, vicerrectora, que al dimitir Carmen Adams, es Pilar García Cueto. Sabéis que Pilar es una socia de Cauce de Salón, es catedrática de Historia del Arte de Asturias y
es además, vive aquí en Sama, y es una compañera y amiga, vamos, es una estudiosa, una investigadora del patrimonio de arte de Asturias, y ahora es la nueva vicerrectora, y me aseguró que, a pesar de que ella no va a poder venir ni nadie de la universidad, que la dirección de la Casa de la Huelga se resolverá muy pronto. A ver si realmente, efectivamente, igual que Carmen Gana se planteaba de que iba a ser de un momento a otro, yo creo que con Pilar, que lo hace mucho mejor que Carmen Gana la situación, pues se resolverá. Bueno, pues eso era lo que os tenía que decir. Vale, gracias.